Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Yo soy Maribel Paniagua y en esta ocasión vamos a empezar una serie, porque así nos lo han pedido y nos han enviado muchas preguntas al respecto, sobre los fundamentos del diseño universal para el aprendizaje en su versión 3.0. En este video, ojalá quieran seguirnos, ojalá quieran seguir aprendiendo acerca del DUA. Decirles primero que todos los demás fundamentos que hemos analizado en los videos anteriores se siguen conservando, es decir, las neurociencias en general, la ciencia cognitiva y la tecnología siguen siendo un fundamento del diseño universal para el aprendizaje, y hoy se ha agregado la neurociencia de los prejuicios y luego iremos haciendo agregados en cada una de las sesiones. Estos videos, todas las referencias, si vas a las directrices 3.0, directrices UDL, están donde mismo han estado, solo se sustituyeron por las 3.0. En los diferentes links que aparecen ahí vas a encontrar diversos enlaces a la bibliografía consultada, a los aspectos que se tomaron en cuenta, que ya te he presentado en los dos videos anteriores, para este gran cambio, para este cambio paradigmático de las pautas. Entonces, bueno, hoy vamos a ver un texto muy claro, que es una revisión de la literatura en torno a la neurociencia del prejuicio. Entonces, pues, invitarte que si no te has suscrito, nos apoyes suscribiéndote, porque eso anima a los creadores a seguir produciendo, nos des un like si te parece que es pertinente la información y nos dejes un comentario de más de 3 palabras para saber cómo te pareció el video. Bueno, decirte primero que te estoy poniendo aquí la referencia para que vayas al texto completo de David Amodio y Mina Cikara, que se llama La neurociencia social del prejuicio. Y pues la idea es, en este texto, pues si quieres puedes ir al texto, es un texto en inglés, y la idea es que si así lo deseas, vayas y profundices. Este texto nos ayuda a entender la idea de sesgo que ya tocamos en los dos videos anteriores, pero hoy vamos a profundizar desde una revisión de la literatura que hacen estos dos autores. Entonces nos aporta algunas ideas para hacer frente al sesgo o al prejuicio, y discute los hallazgos clave de la neurociencia social, que es una ciencia que ha tomado de la neurociencia naturalmente, pero también de diversos hallazgos de la psicología social. El texto está lleno de citas y de autores que ellos han consultado para ir construyendo los diferentes apartados del texto que nos presentan. No presentaremos todos esos autores aquí por cuestión pues del espacio, y también no tendría caso de mencionarlos si no te podemos enviar al texto. Si tú anotas esta referencia que te estoy poniendo aquí y le agregas PDF al final, también te la voy a poner tal cual está. No te puedo poner la liga porque no nos permiten en YouTube, pero te voy a poner cómo escribirlo en el buscador, en tu buscador favorito, y nada más le agregas PDF al final y listo. Entonces, bueno, todos los videos que te voy a presentar sobre DUA de aquí en adelante, yo voy a avisar cuándo, tienen que ver con estos textos que se consultaron y que tienen que ver con la revisión bibliográfica para este cambio de paradigma de las pautas 3.0. Bueno, te repito, el texto es de David Amodio, y Mina Cikara, con K, y se llama La neurociencia social del prejuicio. Fue publicado en la revista Annual Review of Psychology y ofrece un análisis profundo sobre los mecanismos neurológicos que subyacen al prejuicio, al sesgo y a la categorización social. Estas son las 3 categorías que abarca el texto. Y bueno, este resumen abarca los aspectos más relevantes. Te invito a ir a buscarlos si hablas en inglés. Entonces, bueno, vamos a empezar. La neurociencia social es un campo de investigación que explora la conexión entre el cerebro y el comportamiento social.
Generalmente lo hace desde dos ángulos complementarios. Un ángulo busca entender las funciones neuronales en relación con los procesos sociales, con un enfoque en las operaciones, estructuras neuronales específicas. Es decir, los neurotransmisores o genes que se exploran como las respuestas automáticas del cerebro ante diferentes categorías sociales, y de esto pueden resultar comportamientos sesgados, incluso en ausencia de intención consciente. Esta disciplina se centra en entender cómo los mecanismos cerebrales, esta es la segunda manera, interactúan con las experiencias sociales y culturales para moldear las actitudes y comportamientos hacia los miembros de diferentes grupos sociales. Básicamente, lo que ellos tratan de explicar es por qué la gente, cuando nos enfrentamos a la diferencia, que es diferente por razones distintas que nuestro cerebro ha puesto en una categoría distinta a mí, es decir, esos otros que son personas diversas a mí, con discapacidad, que pertenecen a una red, a una etnia, a una raza, a un género distinto al mío, ¿por qué reaccionamos de esa manera? Entonces, la neurociencia social del prejuicio estudia cómo los procesos neuropsicológicos influyen en la formación, mantenimiento y expresión de prejuicios. Entonces, bueno, vamos a ver el primer asunto que toca, el primer subtítulo que toca el texto, que es la categorización social como antecedente del prejuicio. Una primera cosa que nos dice el texto es que nosotros, los seres humanos, nuestro cerebro funciona por economía de esfuerzos, organizando en categorías toda esta realidad en la que nosotros vivimos. Y las personas que nos rodean, pues no están exentas de esa categorización. Entonces, esta categorización es un proceso automático e inevitable mediante el cual el cerebro clasifica a las personas en diferentes grupos basándose en características visibles. Por ejemplo, la raza, el género, la edad. Este proceso es un antecedente clave del prejuicio porque establece las bases para esa diferenciación que te comentaba entre el yo y entre nosotros y ellos, o entre el yo y ustedes, ¿verdad? Según los autores, la categorización social no solo organiza la percepción social, sino que también influye en la memoria, en la atención y en la evaluación emocional de las personas en razón de su pertenencia grupal. Es decir, lo que hacemos nosotros es formar un grupo de pertenencia en el que pongo a esta persona y luego pongo a esta en un proceso que no es consciente muchas veces, ¿no? Otras veces sí lo es. Lo que hacen en la siguiente parte del texto, estos dos autores, lo que hacen es presentarnos las investigaciones clave sobre el sesgo y el prejuicio. Yo te voy a comentar más los resultados que esas investigaciones propiamente dichas. Bueno, ellos destacan que las investigaciones han aportado al entendimiento del sesgo y el prejuicio diversos estudios, y no se han hecho estudios solamente sociales, sino también a través de neuroimagen, que han identificado la amígdala como la región crítica para la respuesta emocional automática hacia miembros de grupos externos. Aquí te estoy poniendo la imagen de la amígdala. También se discuten experimentos que han utilizado la asociación implícita, test de asociación implícita, para medir prejuicios implícitos, revelando cómo estos pueden ser activados de manera inconsciente y afectar la toma de decisiones. Estos estudios proporcionan evidencia de que el prejuicio no es simplemente una cuestión de actitudes conscientes, sino que está, como te decía, profundamente arraigado en los circuitos neurológicos. Los autores entienden el sesgo como un proceso psicológico que surge en gran parte de la categorización social. Como te dije en el video anterior, este concepto de sesgo también se ha desarrollado por la psicología sociocultural. Hoy lo vamos a ver desde las neurociencias cognitivas.
Entonces, a través del sesgo, las personas agrupan a las demás en categorías basadas en características visibles o percibidas como la raza, el sexo y la edad. El proceso de categorización, aunque es automático y en muchos casos útil para navegar el mundo social, puede conducir a actitudes y comportamientos prejuiciosos cuando se asocia a estereotipos negativos para ciertos grupos, ¿no? Es muy claro que lo vemos en los asuntos de género y de la diversidad sexual. Bueno, vamos a ver el concepto de sesgo y su relación con la categorización social. El sesgo es un juicio o actitud prejuiciosa que favorece o que cree que un grupo está sobre otro o es superior a otro. Y está estrechamente vinculado con la categorización social de la que ya hablamos. Los autores explican cómo el sesgo puede ser tanto explícito o consciente como implícito o inconsciente y cómo ambos tipos de sesgo influyen en el comportamiento humano. La categorización social, al dividir a las personas en grupos, crea las condiciones para que surjan sesgos, ya que el cerebro tiende a asociar emociones y actitudes específicos con referencia a las diferentes categorías. Tú eres hombre, yo soy mujer, entonces tú eres inferior o tú eres superior, etcétera, ¿no? Este sesgo, yo te diría, implícito, se manifiesta a través de asociaciones automáticas que las personas pueden tener sobre ciertos grupos influenciadas por la exposición cultural. Por ejemplo, esto es inconsciente y en general nadie aceptamos que discriminamos, ¿verdad? Entonces es muy importante, más adelante lo vamos a ver, que hagamos algún trabajo con este sesgo implícito en la escuela, tanto entre profesores como entre los alumnos. El sesgo implícito no siempre se alinea a las creencias conscientes, o sea, de manera consciente podemos decir yo soy inclusivo, yo incluyo a todos los alumnos, a todos mis alumnos los trato igual, pero sí influye en el comportamiento y en la toma de decisiones de maneras sutiles, pero muy, muy significativas con respecto del trato a las personas. Por ejemplo, en situaciones de toma de decisiones rápidas o bajo condiciones de estrés, el sesgo implícito puede dictar respuestas que favorezcan a un grupo sobre otro, incluso cuando la persona se considera no prejuiciosa. Veamos algunos ejemplos de sesgos. Sesgos, por ejemplo, de confirmación, que es la tendencia a buscar, interpretar y recordar información de manera que confirme nuestras creencias o hipótesis preexistentes. La neurociencia ha comprobado que cuando yo leo, en realidad estoy buscando, mi cerebro está buscando la información conocida, la información que confirme lo que yo sé en torno a lo que estoy aprendiendo. El sesgo implícito se refiere a las actitudes o estereotipos que afectan nuestras percepciones y decisiones de manera inconsciente. Por ejemplo, un empleador o un docente podría evaluar inconscientemente a candidatos de diferentes orígenes étnicos de manera distinta, igual que los maestros podríamos hacerlo, ¿no? El sesgo de atribución es la tendencia a atribuir comportamientos de los demás a sus características personales, ¿sí? Por ejemplo, mientras nuestro comportamiento lo atribuimos a características externas. Por ejemplo, si un compañero de la escuela llega tarde, podríamos pensar que es poco responsable, pero si yo llego tarde, podríamos atribuirlo al tráfico, ¿no? Y están los sesgos de anclaje, que es la tendencia a confiar en la primera información que tenemos sobre la persona para decisiones subsecuentes. ¿Se acuerdan? Es que llegó tarde el primer día que llegó al trabajo, pues siempre va a llegar tarde, ¿no? Sesgo de disponibilidad, que es la tendencia a sobreestimar la probabilidad de eventos basados en la facilidad con lo que los podemos recordar. Sesgo de grupo es la tendencia a favorecer a personas que pertenecen a mi grupo o que en mi categorización yo ubico en mi grupo. Luego, sesgo de retrospectiva es la tendencia a ver eventos pasados como más predecibles de lo que realmente son.
Bueno, un siguiente tema que trata el texto es la resolución del desafío de la categorización en ausencia de señales visuales. Lo que nos dice esta parte del texto es que siempre ordenamos el mundo en categorías, ya se los había comentado. Sin embargo, y aún cuando no hay ninguna señal, el sujeto no nos da ninguna señal visual, todos nosotros los seres humanos tenemos estereotipos que son preexistentes, que tienen que ver con nuestra experiencia, con lo que hemos leído, con lo que nos dicen los medios. Por eso es tan importante que tengamos una visión crítica de lo que nos presentan los diversos medios de comunicación y hoy las redes sociales. Y entonces, con esa información, categorizamos y establecemos juicios de valor con respecto de los otros grupos. Bueno, un siguiente tema es cómo el aprendizaje, la representación juega en la activación de los prejuicios. Y nos dice en esta parte que los prejuicios son aprendidos y reforzados a través de la experiencia de socialización. Y ustedes saben que la escuela es un ámbito de socialización, por eso nuestro rol como docentes, directivos y supervisores es tan importante. Las representaciones prejuiciosas se almacenan en la memoria a largo plazo y pueden ser activadas de manera automática cuando nos ponemos frente a un grupo que yo considero acá en mi cerebro externo a mí. El proceso de activación es crucial para entender cómo los prejuicios se manifiestan en la conducta diaria, a menudo sin control consciente. Por eso es tan importante lo que vamos a decir enseguida. Bueno, el siguiente asunto que nos dicen es que las emociones surgen y se manifiestan, como ya lo vimos, se activan esas emociones frente al otro grupo, esas emociones que niegan la dignidad del otro grupo, se manifiestan en contextos grupales y juegan un papel fundamental en la dinámica intergrupal. En esta parte del texto los autores discuten cómo las emociones, como el miedo, la ira, la empatía, pueden amplificar o mitigar el prejuicio. En contextos grupales, las emociones colectivas pueden ser manipuladas para fortalecer la identidad grupal o para exacerbar la hostilidad hacia esos otros grupos. Este aspecto subraya la importancia de entender las emociones como un factor modulador de las relaciones intergrupales. Y entonces, aquí nos hablas del sesgo de empatía intergrupal. Y entonces dice que las investigaciones muestran que las personas a menudo muestran una empatía reducida hacia miembros del grupo externo. Y yo creo que cualquiera lo hemos vivido cuando somos el nuevo en un lugar, y que a veces el nuevo nos dura como etiqueta 2 o 3 años, ¿no? Hasta que llega otro a ocupar ese lugar del nuevo. Entonces, este sesgo está asociado a regiones cerebrales, y eso lo han comprobado en investigación directa con aparatos de estudio del cerebro. Y entonces hay un estudio del DACC, que son los sistemas que intentan emular el pensamiento humano. Por ejemplo, tenemos las redes neuronales, y entonces estas se activan para aprender y resolver problemas o tomar decisiones y se vinculan con procesos del razonamiento humano. Entonces, estos procesos están involucrados en el procesamiento del dolor y la empatía. Es decir, no son ocurrencias, ya lo sabemos en la ciencia, ¿no? Por otro lado, más allá de la empatía, pueden los individuos experimentar placer ante las desgracias de los miembros del grupo externo, y eso es lo que nos explica por qué en algunas escuelas encontramos crueldad ante los más débiles, ante un alumno con discapacidad, o la crueldad ante las mujeres, ¿no? Especialmente cuando estos grupos externos se perciben como competitivos y amenazantes. En algunos estudios de psicología social, quiero decirles, en mi tesis de doctorado lo vi, que todo extranjero
todo el que no pertenece a mi grupo, el que llega nuevo, es un enemigo. Entonces, pues estas investigaciones nos lo confirman. Otro sentimiento que se vive también es la culpa y la posibilidad de autorregulación. La culpa en respuesta a transgresiones intergrupales, es decir, después de que ya agredimos a este niño, a este grupo que es diferente al nuestro, puede haber culpa. Y esto puede llevar a comportamientos autorregulatorios y prosociales, y creo que también lo hemos visto en la escuela. De pronto hay un niño que está pegando o que está siendo golpeado por sus compañeros y de pronto no sabemos por qué el niño es incluido al grupo y empiezan a tratarlo bien. A esto se debe, ¿no? A esta culpa y autorregulación que sucede a partir de este DACC, en la que la corteza prefrontal izquierda del cerebro genera acciones reparadoras frente a nuestros actos de agresión frente a los demás, ¿no? También cuando estamos frente a contextos intergrupales, siempre hay asuntos que tienen que ver con toma de decisiones y, bueno, pueden ser de 3 tipos. El primer tipo es de conformidad, es decir, las personas tienden a conformarse más con las opiniones de los miembros del grupo interno que las del grupo externo. O sea, esto que digas, cualquiera cosa que digas, como te veo como un externo, entonces no tiene valor para mí. Entonces, esta tendencia se refleja en la actividad neuronal en regiones asociadas al procesamiento y la integración del valor. Luego están los juicios morales y el castigo, y estos pueden estar influenciados por la membresía grupal. Te considero de mi grupo, entonces eres bueno, entonces, o no te considero de mi grupo, entonces mereces un castigo. Las víctimas del grupo interno o los perpetradores del grupo externo son tratados de manera diferente. Es decir, yo te considero parte de mi grupo, de mis cariñitos, entonces lo que hagas no me parece tan grave, que si esto que haces, y esto puede suceder mucho en las escuelas y entre los maestros, que si esto que haces lo hace otro. Y entonces eso es grave que lo haya hecho, ¿no? Y entonces tasamos con diferentes medidas a las personas. Y luego también en la distribución de recursos. Y esto se puede muy bien en las escuelas. Me ha tocado ver a muchos niños con discapacidad que no tienen los libros o no tienen los materiales porque se considera que no los necesitan, ¿no? Entonces, este es un sesgo de membresía grupal. Los estudios neuronales sugieren que la reducción del reconocimiento facial y la actividad estriada pueden contribuir a una asignación menos favorable de recursos a los miembros del grupo externo. Y luego entonces, ya algunos de ustedes, si no me equivoco, una persona de Argentina, sí, me preguntaba, entonces, ¿qué hacemos? Ya sabemos esta información sobre los sesgos, ¿ahora qué hacemos? Bueno, el propio texto nos dice cómo podemos lograr, primero nosotros, porque no podemos enseñar a otros lo que nosotros no hemos logrado, cómo podemos lograr la autorregulación del prejuicio. Te voy a dar algunas ideas que vienen en el texto. Bueno, el control del prejuicio, nos dicen los autores, a partir de las investigaciones que revisaron, que implica un proceso de monitoreo, es decir, esta corteza cingulada anterior dorsal, por sus siglas en inglés DACC, es una región del cerebro que juega un papel crucial en la detección de conflictos y en la autorregulación del comportamiento, incluyendo la regulación de prejuicios. La DACC se activa cuando una persona experimenta un conflicto entre respuestas automáticas prejuiciosas y sus valores o intenciones conscientes de actuar de manera no prejuiciosa. Y entonces esto ya nos da una ruta, nos da la ruta del desarrollo de los valores inclusivos, que por aquí en el canal ya tenemos un video, ¿no? Y entonces esto ayuda a iniciar el control cognitivo necesario para suprimir las respuestas automáticas que detectamos que son sesgadas y un proceso regulador. En el cerebro prefrontal lateral se implementan las respuestas previstas.
respuestas. Este proceso puede operar sin conciencia, lo que significa que los individuos pueden iniciar mecanismos de control rápidamente. ¿Cuáles son esos mecanismos de autorregulación del prejuicio? Bueno, ¿qué ayuda a autorregular el prejuicio? Lo primero es la conciencia y la motivación. Es decir, yo quiero, hoy hay literatura en el mundo sobre inclusión, pero seguimos viendo niños rechazados en la escuela, que entran por la puerta de adelante y salen por la puerta de atrás. Entonces necesitamos tener conciencia y motivación. La autorregulación comienza con la conciencia del prejuicio y la motivación para controlar las respuestas prejuiciosas. Las personas que reconocen tener prejuicios y estar motivadas para actuar de manera equitativa tienen más probabilidades de participar en la autorregulación. Esta motivación puede surgir de valores morales, de deseos de justicia social o el temor a las consecuencias sociales negativas de expresar prejuicios. Eso muchas veces lo hemos visto como un director se vuelve inclusivo a partir de una fuerte demanda y una vivencia muy fuerte a partir de algún modo de exclusión, no por él, tal vez por algún maestro de su escuela, ¿no? El segundo es el control cognitivo. Una vez conscientes del prejuicio, las personas podemos emplear el control cognitivo para suprimir respuestas prejuiciosas automáticas. Esto implica el uso de las funciones ejecutivas del cerebro. Por eso hoy en las directrices del DUA, en las pautas, toda la parte de abajo de las directrices tienen que ver con las funciones ejecutivas porque justo hay un énfasis en eliminar el sesgo. Y si nosotros trabajamos las funciones ejecutivas como la atención, el control inhibitorio para controlar las respuestas impulsivas, pues tendremos mejores respuestas ante la diversidad. Sin embargo, pues este proceso consume recursos cognitivos y puede fallar bajo condiciones de estrés, fatiga, distracción o ira. El reentrenamiento cognitivo es otro camino. Hay la posibilidad de reducir el prejuicio a través de intervenciones de reentrenamiento cognitivo-conductual que buscan cambiar las asociaciones automáticas entre grupos y características estereotipadas. Por ejemplo, al practicar la asociación de grupos estigmatizados con características positivas, se puede disminuir la fuerza de los prejuicios implícitos. Muchas madres de hijos de la diversidad sexual pues encuentran apoyo en este tipo de reentrenamiento cognitivo. Luego está la retroalimentación y la reflexión, y en esto pues tenemos que trabajar mucho. Recibir retroalimentación sobre comportamientos prejuiciosos, y esto lo podemos hacer los colectivos escolares estando atentos a estas formas de presencia de los prejuicios, dándonos cuenta de la existencia de estos prejuicios. Los equipos de apoyo de educación especial, todo tipo de equipos de apoyo puede ayudar a la escuela a que nos demos cuenta de esta manera de actuar prejuiciosa, para reflexionar sobre ella y ajustar un comportamiento futuro. La reflexión consciente y el aprendizaje de experiencias pasadas también puede fortalecer la capacidad de autorregulación, aunque, bueno, como ya dijimos, los prejuicios implícitos, al ser automáticos y profundamente arraigados, son más difíciles de controlar y pueden influir en el comportamiento sin que seamos plenamente conscientes de ello. Pero con paciencia y mucha práctica y mucha reflexión, pues seremos capaces. En cuanto a la intervención con los alumnos, son más o menos los mismos pasos. Voy a de todos modos a reiterarlos pensando en los alumnos y en cómo los formamos para la autorregulación del prejuicio. Pues tiene que ver con controles cognitivos y prácticas continuas de reentrenamiento para que sean efectivas. Y estas prácticas continuas tienen que hacerse forma de vida en el aula y en la escuela. Tener un sensor del prejuicio y de los sesgos. En Educación para la Paz hay una pequeña campanita que cualquiera puede tocar cuando realmente educamos para esto, para señalar que está sucediendo un acto contra la paz y en este caso un sesgo.
Bueno, entre las intervenciones efectivas que pueden reducir el prejuicio se centran en mejorar estos procesos de control, de autocontrol y de autorregulación. Cuando nosotros trabajamos la autorregulación en el aula, muchas cosas en la dinámica del aula cambian y en nosotros mismos. Y todo lo que tiene que ver con función ejecutiva. Atención, percepción, memoria, control inhibitorio, autorregulación, ayudan a que estos procesos sucedan de sesgo, sucedan menos en el aula. Entonces, reiteramos, el 1 es la conciencia del prejuicio y la motivación al cambio, y entonces esto se puede utilizar a través de la motivación, a través de historias que podemos encontrar muchísimas hoy en la red. Y Quipatla tiene una colección, del CONAPRED tiene una colección que está en videos aquí en YouTube y que está en imágenes que puedes encontrar. Quipatla se escribe con K. Y entonces hay muchas historias sobre prejuicios que son narradas a través de niños y jóvenes, de vidas de niños y jóvenes, y esto se puede usar para la motivación. En cuanto al control cognitivo y las funciones ejecutivas, es deseable que todos los días los maestros y las maestras enseñemos a los niños de manera intencionada, incluso con los nombres, estas funciones ejecutivas. ¿Por qué? Porque podemos esforzarnos en frenar pensamientos o reacciones basadas en estereotipos si realmente hemos aprendido el control inhibitorio, que no es otra cosa que controlar el impulso de darle un guamazo a alguien que dijo una palabra o una frase que no me gustó, ¿no? Entonces, este trabajo cotidiano, hay muchos programas, los programas de educación socioemocional tienen que ver con todo esto, ¿no? El reentrenamiento cognitivo con respecto de los niños tiene que ver con todo este trabajo de reentrenar las asociaciones automáticas. Las historias sociales ayudan. Hay muchas historias subidas en la red. Todos los cuentos, todas las metáforas ayudan a reconectar con nuevas asociaciones con respecto de los grupos que son diferentes a nosotros. Te reitero, están estos materiales de Quipatla que se pueden analizar en el consejo técnico o con los chicos en los grupos. Están hermosos los videos, realmente te los recomiendo. Y bueno, este autocontrol del comportamiento que se puede llevar a cabo a través de acciones de educación para la paz, estos mediadores que pueden ser un pin que ponemos al chico cuando lo vemos alterado para que le recuerde que incluso podemos hacer un anclaje que él toque con su mano, y entonces eso puede ayudarle a estar más regulado y autocontrolado, ¿no? Y bueno, pues la retroalimentación del propio profesor y del equipo docente y del director en la escuela respecto de cualquier sesgo que se puede observar en el trabajo en el aula. El supervisor tiene un rol muy importante porque cuando entramos al aula los sesgos se ven. Se ven los sesgos, no es algo que se oculte. Entonces, a este niño que no se le da la palabra, a este niño que no se le entrega material, a este niño que no se le deje salir, pero a este sí se le deja salir al baño, por decir algunos ejemplos. Entonces, cuando el director, cuando la supervisora, el propio docente, y si enseñamos a los niños a ser conscientes de este sesgo, se crea un ambiente de autocuidado para que no caigamos. La última parte del texto es un texto de 31 páginas, que por aquí lo hicimos como de 5 o 6 paginitas. Nos da unas previsiones de en qué tendría que focalizarse la investigación futura en términos de cómo comprender mejor los factores contextuales y las experiencias personales que interactúan con los procesos neurológicos para influir en los prejuicios. Entonces, nos da como 2 grandes asuntos: el estudio de la emoción, y la pregunta clave aquí es cómo se viven y qué producen a nivel emocional los conflictos emocionales y qué papel juega la empatía, y la necesidad
de desarrollar nuevas intervenciones que puedan reducir los prejuicios implícitos con investigación, por supuesto, aprovechando la plasticidad del cerebro y la capacidad que tenemos todos los seres humanos de reaprender asociaciones sociales. Pues básicamente es esto. En síntesis te diría que este texto es una contribución valiosa al campo de la neurociencia social, pues proporciona un marco comprensivo para entender cómo el cerebro procesa la información social y cómo estos procesos pueden llegar a la discriminación y al sesgo. Y bueno, lo hacen revisando una enorme cantidad de literatura relacionada con el sesgo, el porqué de los prejuicios y el cómo intervenirlos. Es importante considerar, sin embargo, que aunque los estudios neurológicos ofrecen información valiosa, el prejuicio es un fenómeno complejo y requiere una comprensión holística que incluya factores socioculturales y psicológicos, y hay una enorme literatura con respecto al prejuicio en psicología social, como te dije a un inicio, y en los estudios socioculturales. Y bueno, entonces la neurociencia, aunque poderosa, debe ser integrada con otras disciplinas, de tal forma que desarrollemos intervenciones efectivas que aborden el prejuicio en todas sus formas y manifestaciones, sobre todo en la escuela. En investigaciones futuras, pues tendremos que buscar una mayor inclusión de diversas poblaciones y contextos culturales para que estos puedan ser aplicables a todos los contextos. Pues muchas gracias. De esto se trata este texto, que a mí realmente me gustó mucho y me hizo pensar en muchas de las realidades que vivimos en las escuelas, de David Amodio y Mina Cikara, que te invito a ver. Te estoy dejando aquí en la descripción un formulario para que me escribas, me dejes tu nombre, de qué país nos acompañas. Por supuesto, antes tienes que suscribirte para que yo te pueda mandar la liga del texto traducido en español. ¿Sale? En inglés es muy fácil encontrar con estos datos que te he dejado aquí, pero la traducción pues te la puedo compartir con mucha alegría. Y te mando un abrazo. Estamos por aquí siguiendo pues las pistas del DUA 3.0. Déjanos un like, déjanos un comentario y suscríbete si no lo has hecho.